Señores, gracias por venir. Disculpamos los que llegaron un poquito más tarde, pero cuando llueve sabemos que aquí se complica el tránsito. Yo, como siempre, agradeciéndole su presencia. Nosotros desde hace cerca de un año venimos haciendo una serie de iniciativas, como ustedes saben, en términos de tratar de compartir información que le sea valiosa al grupo completo y hacia afuera, donde estamos proyectando también y compartiendo el contenido. En el día de hoy le damos gracias a nuestro equipo. Melania no pudo venir hoy y no pudo estar en la sesión de fotos, pero aparte de los que salimos ahí en pantalla, quienes sin ellos no se puede hacer todo lo que hacemos diariamente y en el seteo de aquí de todo lo que estamos haciendo hoy. O sea que gracias a Francia Franklin y a Melania. Quisiera también agradecer a Volvo, en la persona de Crystal, que como ustedes saben han estado desde principios de año tomando iniciativas en apoyar lo que es específicamente el triatlón y el deporte y el maratón en el caso de nosotros. O sea que le damos las gracias y le dejo la palabra a ellos para que vengan a hacernos unos comentarios. Se supone que yo no iba a hablar, ya que Raúl me mencionó solamente, realmente no soy yo, es el equipo. Pedro Calderón, el gerente general, Nelson Villanueva, el gerente de ventas, quienes nos acompañan hoy. Muchísimas gracias, porque yo ni siquiera estaba preparada para hablar, porque el que va a hablar es Nelson. Y yo soy K en el grupo, yo también corro. Me siento muy contenta de tenerlos todos aquí y les vamos a presentar unos videos que hablan por sí solos. Honey, you don't have to worry. Everyone's a little bit nervous on their first day of school. I don't know what's gonna happen. Yeah, you do. You can decide. So, I can decide? Yeah. You're in control. Imagine that. Go on. Imagine it. Maybe I can make some new friends. Okay. And what are their names? Telly and Melly. Good morning. This is 96. I'm gonna spend every lunchtime with them for the next 100 years. Really? 100 years is a long time. Well, at least as long as we can then. It will be hard, but we promise to call each other. And then? Then I'll study hard and focus on school. Okay. Then what happens? Day to day. Then I'll travel the world. Do you want to come with me, Mum? Oh, I don't think you'll be alone. I'm sure you'll meet somebody nice along the way. What do you mean? Nothing. Carry on. And I'll get a job. Cool. If you're happy, I'm happy. Then I'll meet someone. Okay. Hey Jean, here's Natalie. You're late. I'm sorry. And I want a house. Of course. You're on your way to work right now. Like the one we have. Yeah. And my own family. Uh-huh. And my daughter. Well, that sounds good. And then what? And I can sing the... Well, that sounds like a good plan. Don't you think? Yeah. Let's see what happens. Es un poco fuerte el video, pero realmente parte de lo que vende Volvo. Volvo ha cambiado, para todos ha cambiado
no solamente brindando nuevos sistemas de seguridad, brindando una línea fresca, una línea que ha revolucionado, ha marcado la historia realmente del diseño automotriz. Brinda muchísima seguridad, eso es primordial, pero hoy presenta una línea joven, una línea que viene con la XC90, con un diseño chulísimo, con muchísima tecnología. Ahora después de 7 años la XC60 viene renovada, ya dentro de poco vamos a lanzar, porque es la que vieron en el video. Ojalá que puedan tener ustedes aquí para el lanzamiento pronto acá. Y nada, disfruten ese tipo de vehículo que tenemos acá, el XC90 y XC60. Pueden usarlo para todo su estilo de vida. Ya uno no es ese camión lindo de carro, era un carro aburrido, un carro que no tenía mucha línea por acá, y ahora Volvo sigue ahora implementando nuevas tecnologías, nuevo diseño, y tiene la mejor 4x4 que hay en el mercado hasta ahora. Deberían de darse una vuelta a esta cara para hacer un test drive. Estamos aquí para servir. Gracias Nelson y gracias Crystal. Creo que si no han tenido el chance de husmear los vehículos, yo he estado dando vuelta por aquí, han estado presentes en el expo de Stono y de Trifest, y en verdad viendo los adjetivos que utilizaba el primer video, cuando nos lo compartieron, yo me sentí mucha conexión entre lo que nosotros abogamos, que siempre es tema tecnología, para poder dar un mejor rendimiento, para poder llegar un poco más seguros a la meta, y eso es parte de lo que vamos a conversar aquí hoy en términos de específicamente hidratación y nutrición para maratón. Yo me gusta hacer un disclaimer donde yo no soy doctor. Una vez me pararon en el parque, me vocearon de un lado a otro que si yo era doctor para estar hablando de temas de hidratación y nutrición. Entonces me gusta hacer esa salvedad de que yo no soy doctor. Hay una serie de certificaciones que hemos ido adquiriendo y creo que yo trato de mantenerme al tanto con la literatura. Cuando hablo de literatura es estudios científicos que se van publicando, que están abiertamente disponibles en internet, que la terminología a veces es un poquito complicada, pero viendo la conclusión y uno haciendo un par de Google Search, si uno es lo suficientemente nerdo, va copiando lo que quieren decir los sí entendidos y los sí médicos. Entonces, tomen todo lo que está aquí, como dicen los gringos, con un grain of salt. Es información general, una recomendación donde a nadie que se le ha dado las recomendaciones que estamos compartiendo aquí abiertamente le ha traído un inconveniente. Hay personas en las que si ustedes quisieran irse un poquito más detallado, y voy a hablar de algunos tests que se están haciendo localmente, que el que lo quiera explorar está libre de hacerlo con un personal todavía aún más capacitado que nosotros. Entonces, yo no sé si es una referencia un poquito fuera de rango de edad, pero Pink Floyd tenía un álbum icónico que es The Wall. Entonces, quienes han completado maratones o están manejándose en ese mundo, ¿quién no ha escuchado de La Pared? Creo que todo el mundo ha escuchado, especialmente cuando uno va. ¿Quiénes van a su primer maratón? Ok. Entonces, probablemente, si no estuviéramos aquí, de aquí a su próxima carrera, estuvieran metiéndole mucho miedo con la famosa pared. Generalmente, y pueden quizás haberlo compartido ya en sus grupos, ocurre entre el kilómetro 30 y 35, y básicamente uno termina casi como si fuera un caso de CSI, con problemas en el pavimento, donde la gente está acalambrada, camina, se sienta en la esquina, en la cuneta, uno ve de todo en las carreras. Entonces, parte del motivo de por qué compartir aquí hoy es para evitar esa famosa pared. Y para nosotros, la pared, ¿cómo la superamos de una manera más segura y más cómoda? Básicamente para nosotros, en nuestra opinión, la pared es uno de 3 factores o la combinación de cualquiera de los 3. Y básicamente son un plan de pasos no apropiado, generalmente sobreoptimista, una hidratación subóptima, a pesar de que vayamos a correr en climas más templados que el nuestro, en la confianza del peligro, y un plan de nutrición, y a eso me refiero específicamente calorías
pre-workout, o sea, pre la carrera y también durante la carrera. Okay. Entonces, nosotros estamos haciendo esta es la primera, esperamos, si les parece y entienden que les estamos aportando valor, la primera iniciativa de una serie de conversaciones camino a la serie de maratones que va a haber en otoño, ahora a fines de año. El plan de pasos es una que se conlleva y lleva una conversación mucho más amplia y muchos de ustedes, en su mayoría, pertenecen al grupo de nosotros y nosotros les proveemos su plan de paso basado en su entrenamiento. Pero sí quisiera compartirles a título general, estuve leyendo en estos días un libro que se llama The Originals, que no tiene que ver nada con deporte y me encanta cuando uno ve y confirma cosas que uno aplica en la vida diaria. Y aquí lo que digo es que como seres humanos tendemos a ser sobreoptimistas. ¿Qué quiero decir aquí? Aquí yo estoy enseñando que en ese libro me brincó a mí leyendo donde un grupo, o sea, le hicieron preguntas, dos encuestas distintas a estudiantes de high school, donde ellos decían que 70% en lo que respondieron de una de las encuestas, 70% se juzgaban que eran por encima del promedio. Lo que lo llevo es que si vamos a un punto de vista meramente técnico, el promedio es 50%. Entonces, cuando tenemos una visión de nosotros mismos, ellos respondiendo sobre sí mismos, todo el mundo se estaba rankeando por encima del promedio. Entonces, de un punto de vista meramente técnico de la definición de lo que es un promedio, eso no puede ser, porque 70% es más que el 50%. Entonces, lo mismo sucedió en cuanto, eso era en temas de liderazgos, en temas sociales, se rankeaban, 25% se decía que estaban en el top 1%. Ok. Entonces, 60% se decían que estaban en el top 10%. No sé si me van siguiendo, o sea, 60-10. En profesores de universidad, o sea que no solamente es un vicio de la juventud, se rankeaban profesores de la universidad que en Estados Unidos tienen que tener un tenure y son quizás avanzados en un punto de vista donde tienen que tener un PhD. Probablemente el que tiene un PhD sabe de estadística y sabe lo que está manejando en términos de números. Se rankeaban que eran 94% por encima del promedio. Y la pregunta era entre profesores. Finalmente, lo que les estoy compartiendo aquí es que entre ingenieros, dos compañías, 32% se rankeaban en un top 5%, o sea, en el top 5%, y en el otro caso 42%. Siempre estamos hablando magnitudes, o sea, órdenes de magnitudes completamente despegadas. O sea, no es que yo estoy pensando, yo me digo que yo estoy en el top 10%. No, yo siempre estoy tirando que estoy mucho más arriba. Igual en términos de emprendedores, donde se rankeaban ellos mismos y sus proyectos y su compañía, se daban un 8.9 de 10 en probabilidad de éxito. Pero cuando rankeaban a un tercero, era un 5.9. Entonces, ¿dónde le voy anclando con esto? Es que el entender cómo como seres humanos nos comportamos y lo podemos aplicar a cualquier ámbito, creo que es una fortaleza y es una ventaja competitiva. Entonces, ¿a qué los voy llevando y a dónde lo voy llevando? Que cuando uno entiende que puede hacer 4 horas y a eso nos pasa mucho, donde uno está llevando una conversación donde probablemente el rango de diferencia entre lo que el atleta siente que puede lograr 4 horas y lo que nosotros entendemos que es realizable 4 horas 15, quizá usted se está dando donde usted está un 94% o en un top 5% cuando usted realmente está en un promedio de 4.15. Entonces, lo llevo a que es algo normal de que queramos más y que nos estemos considerando y midiendo de una forma sobreoptimista. Y eso se puede aplicar a un plan de paso. Compártanlo, traten de integrarlo. El libro está súper chulo. Quien se quiera animar a leerlo, está súper interesante. No tiene que ver con deporte, pero habla mucho de este tipo de facts y temas de negocio y vida diaria. Entonces, cualquier plan de pasos que usted se haya trazado para un maratón, considérelo y tome en consideración que uno tiende a ser sobreoptimista, que los seres humanos en general, lo que estamos valorándonos de una manera positiva
y eso puede traernos problemas en cuanto a que si salimos demasiado rápido y nos juzgamos en uno de estos porcentajes que no es el que nos corresponde, vamos a estar en la pared y sentados en una cuneta al final del maratón. Eso básicamente es la pared. ¿Ok? Entonces, el cuerpo es como un motor y por ende, el otro componente importantísimo, y especialmente cuando estamos hablando en clima húmedo y caliente, que es en el que vivimos, se va calentando. ¿Quién ha tenido una experiencia donde, obviamente no porque ha comprado un Volvo recientemente, se le ha calentado un vehículo? Uno no se da cuenta lo complejo que es el sistema de enfriamiento de un vehículo hasta que tiene un problema. ¿Okay? Entonces, quizás mis amigos que son ingenieros entienden que el sistema de enfriamiento del vehículo es un circuito cerrado, donde el agua está enfriando constantemente el motor. Entonces nosotros también tenemos un sistema de enfriamiento. Y ese sistema de enfriamiento no son los asientos ventilados de la piel, sino que es nuestra piel. ¿Okay? Entonces, el rol, y yo lo que los voy a ir llevando es compartiéndole algunos detalles técnicos, no con el ámbito de que ustedes aprendan todo, sino que entiendan el porqué de las cosas. Porque yo siento que cuando yo entiendo el porqué y se me explica el porqué, puedo llevar a cabo las recomendaciones de una manera más sin fricción y de una manera más eficiente. ¿Okay? Entonces, la piel lo que juega es ese rol de enfriamiento. El sudor, está ocurriendo un intercambio de calor, se evapora. Una de las limitaciones que tenemos en el clima local es que la humedad, como el aire está húmedo ya, o sea, la humedad lo que quiere decir que el aire está cargado de humedad, de agua, no tiene para dónde irse. Entonces, ¿qué nos va a pasar y qué es algo malo cuando nos vamos a carrera afuera? Que uno quizás no se da cuenta que está sudando porque se evapora de manera inmediata, por el frío, por la temperatura y porque también tiende a ser un aire seco. Okay. Por eso es que cuando uno va a carrera afuera y va a maratones, entiende, y termina y uno se puede ver la costra de sal en el cuerpo y en la ropa. Aquí uno lo que termina es enchumbado porque el agua no tiene para dónde ir. Okay. Entonces tenemos que entender eso, donde fuera, y ojalá vamos a compartir temas de vestimenta, cuando uno empieza a correr, las recomendaciones en climas templados es vestirse pasando frío en la salida, porque usted va a calentarse cuando empiece a correr. Entonces después uno lo que está es básicamente queriéndose encuerar en el camino. Entonces, yo le voy a hablar, aparte de la parte de enfriamiento, de sistemas de energía por arribita. Lo que quiero es que capten el concepto de que lo he ido queriendo explicar de manera donde hay un inversor que es una respuesta inmediata. Aquí lo podemos entender. Cuando se va la luz, uno básicamente no se da cuenta cuando la luz hay un cambio. Entonces, el inversor lo que hace de manera inmediata, entra en acción. Entonces, ese es el primer sistema de energía, que es un anaeróbico, que básicamente va en unos 30 segundos, básicamente. Después, tenemos uno que es también a base de carbohidratos, que es anaeróbico, que llega hasta unos 2 minutos. Por arriba de esos 2 minutos, todo es aeróbico. Este es más parecido a una planta de gasolina pequeña que uno pueda tener. O sea, hay un inversor que se descarga mucho más rápido, entra inmediato. Después hay una de gasolina que tiene menos capacidad, pero trabaja. Y después hay una que quizás toma más tiempo entrar, que pudiera ser un equivalente de gasoil o de carbón, o una de las del sistema eléctrico general, que tiene mucha potencia, pero toma tiempo en entrar y salir. Entonces, todo lo que es por encima de 2 minutos es trabajo aeróbico, y a veces eso nos cuesta trabajo entenderlo. Un 5K es un trabajo aeróbico, 800 metros es un trabajo aeróbico. Todo lo que es por encima de un dominio de tiempo de 2 minutos es aeróbico. Se los voy compartiendo porque el sistema aeróbico utiliza 2 componentes. Uno es carbohidrato y otro es grasa. Y hay una conversación muy importante cuando es que si corremos en ayuno, que si podemos almacenar mucha energía en forma de grasa. Pero todo el sistema aeróbico funciona con 2 fuentes es como si usted tuviera un carro y usted está cambiándolo de batería eléctrica a gasolina o de gas a gasolina. Hay 2 componentes. Cuando se agota uno, puede entrar otro. Pero los 2 se van utilizando de manera concurrente, y es lo que lo que hemos estado tratando de señalar aquí, donde siempre hay 65-35, 65-35, la composición cambia en cada uno de los puntos, pero siempre están operando los sistemas de manera concurrente. ¿Preguntas ahí?
No. Entonces, les explico eso y les comparto esa información para pasar de por qué la hidratación. Entonces entendemos cómo funciona, cómo nos enfriamos, que utilizamos diferentes substratos de energía, o sea, utilizamos carbohidratos y usamos grasa. Entonces, ¿por qué tenemos que ponerle atención a cada una de esas cosas? En el caso de la hidratación, nosotros tenemos y utilizamos archivos. Entonces, cuando vemos un archivo de esta naturaleza, nosotros lo que empezamos a pensar, y la primera pregunta que nos hacemos nosotros y les respondemos a través del call center 24/7, la esquina del sofá, es ¿qué se hizo de hidratación? Y algunos de ustedes hemos estado refinando un sistema donde tratamos de mandarle comunicaciones de manera individual a los diferentes grupos que van a las carreras. Algunos lo han recibido, algunos no. Hemos motivado a irse haciendo la prueba de sudoración. Los que lo tienen, uno lo que viene y le pregunta es ¿qué tú hiciste en la carrera en términos de hidratación y nutrición? Bueno, yo me levanté, se me quedó la hidratación, se me olvidó llevarme los termitos, se me olvidó, no pude recargar porque el carro de los locos no me esperó, o nadie se iba a devolver para el botánico porque yo creía que se iban a devolver todito. No, cualquier parecido a la realidad. Mi amiga Erika. Entonces, ¿qué yo veo aquí? Y los voy acompañando a quien no esté muy versado. En la parte de arriba, o sea, tenemos unos, si me van acompañando y yo le voy haciendo preguntas a ver si le hace sentido. Aquí la relación de paso y latido se parece bastante. Hay paralelismo entre los dos. Eso creo que es un fondo donde había una variación de velocidad. Esa persona va a long run pace, digamos. Los latidos van subiendo un poquito, pero se parecen a los pasos. Hace un cambio, digamos que a un marathon pace. Y aquí cambia el paso, pero suben mucho los latidos. ¿Ok? Camina, baja el ritmo, o sea, me pueden comprar la idea de que este paso está más bajo que este, sí, pero ¿qué pasa con los latidos? Esos latidos siguen altos. Entonces, puede estar queriendo buscar enfriarse a pesar de no estar haciendo mucho trabajo. ¿Qué pasa? Que si se acaba la parte de sudoración, se vacía el radiador del cuerpo, no tenemos líquido. Lo que estamos tratando es de, con lo que nos queda, con la sangre que queda, pasarla mucho tiempo por la piel. No vamos a estar dedicando para propulsión, por ende los pasos van a estar bajos y lo que estamos haciendo es enfriando, mucho bombeo superficial para buscar enfriamiento, si hace sentido. Entonces nada más por el archivo, sin estar acompañando a esa persona está deshidratada. Es muy probable, vamos a decir, a mí no me gusta esa categoría, como voy a rectificar. Es muy probable que esté deshidratado y lo que nosotros hacemos puede ser quizá una mala lectura del sensor de latido. El primer paso es, cuéntanos qué pasó en esa corrida. Ah, no, usualmente es una historia de terror, que me cayó un loco atrás, se me cayeron los termos, me cayó un perro. O sea, siempre ustedes se sorprenderían de la cantidad de reportes, que si el four wheel se quedó sin gasolina y no lo sacamos. Entonces, ¿qué podemos hacer acerca de la parte de hidratación? Un sweat test, que era lo que le hablaba anteriormente. Suena más complicado de lo que es. Tratamos de, muchas gracias a quien le guste la presentación. Los servicios están disponibles en la persona de Carlos Romero, puede levantar la mano. Una persona de 180 libras, de nuevo, cualquier parecido a la realidad, no soy yo. No sé si el bebé, o sea, fue la chama, no fui yo. Se pesa antes de salir, se pesa luego de regresar, va a correr 1 hora y eso va a dar una diferencia entre los dos. No te asustes porque también es un peso absoluto, acuérdate que es 180. Entonces, va a perder 6 libras. Si quiere calcularlo, puede hacer 6 entre 180, a ver cuál es el porcentaje. Entonces, esa persona perdió 6 libras, lo multiplicamos por 16, quiere decir que esa persona tiene que ingerir 96 onzas por hora. Es un caso hipotético, no es el peor de los casos, y es bueno señalar que el sudar mucho en sí no es malo, porque hay mucha capacidad de enfriamiento, o sea, puedo fluir y puedo sudar mucho y puedo botar mucho. El problema viene cuando hay que también ingerir mucho. Okay. Entonces, esa persona, la pérdida total, el 2.5%, es 4.5%. Entonces es un caso hipotético donde esa persona sale a correr 1 hora y está deshidratado. O sea que tiene que siempre que suplementarse con líquido. En el historial que tenemos de ciento y mucho atleta, hay 2 personas quizás
que están casi al borde de deshidratación en 1 hora. 2 personas que yo conozco en este clima. Nuestro amigo Luima y Larry. Y 2 tamaños inclusive completamente diferentes, o sea, no tiene que ver. Okay. Entonces, 4.5 quiere decir que esa persona puede perder 72 horas a lo largo de su entrenamiento. Es 72 onzas a lo largo de su entrenamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa persona está en un déficit de 24 onzas. O sea, perdió 96, puede perder solo 72, entonces está pasado de pérdida por 24. Entonces tiene que ingerir esto que le está faltando. Le está faltando hidratación durante esa corrida. Entonces, le quiero llevar el proceso, el que lo quiera hacer y lo entendió, lo aplica. Nosotros lo que tenemos una tablita que si nos reportan el peso antes y después, sale el resultado y le hacemos su recomendación. Aquí hay otro caso donde se puede ingerir, el otro caso era no tomando nada de líquido. En este caso es si usted todavía se siente que necesita andar con su líquido arriba, lo que tiene que traquear es qué cantidad de líquido ingiere en esa hora, si hace sentido. Entonces básicamente es el mismo caso de la misma persona y lo que estamos poniendo es que adicional a lo que pierde, tomó 20 onzas. De nuevo, es un caso hipotético. Si fuera un caso real, ¿qué va a pasar? Que si tomó 20 onzas, este número sería realmente menor. ¿Ok? Entonces, no se tienen que preocupar por eso, nos escriben si hay alguien que está viendo live, que no sé si está funcionando la cámara o no, pero si a alguien le interesa, nos manda un email, info@ladquinelsofá, y hay un chart donde nosotros entramos su peso pre y post, si consumió onzas de líquido durante, la entramos, nos tiene que reportar 3 cosas: peso antes, onza consumida durante, que puede ser 0 o puede ser lo que sea, y peso después. Entonces uno le da su tasa de sudoración y dependiendo de si va a correr 2 horas, 3 horas, 4 horas, hay una estrategia en consecuencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no es lo mismo si yo voy a correr 4 horas que si yo solamente voy a correr 2. Porque mi pérdida yo la puedo ir arrastrando. No sé si me explico. O sea, si yo pierdo 4 libras por hora, cuando yo corro 4 horas, voy a perder 16 en total. Entonces yo me puedo ir 1 hora, y estoy hablando en el caso mío particular, yo me puedo ir 1 hora sin nada de líquido, quizás bebiendo agua antes. Ahora, si voy a correr 2 o 4, sí me tengo que llevar arriba cosas. Y dependiendo de la tasa y la duración, pueden haber estrategias de sobrehidratación que la vamos a tocar un poquito después. Entonces, aquí el hermano lo que estaba hablando, sobre hidratación, me gusta hacer un señalamiento muy puntual. Y tenemos un caso de alguien que experimentó esto, que no es muy agradable. ¿Y qué sucede? Yo escucho mucho conversación donde hay gente que, no sé, no me gusta asumir, pero entiendo que por miedo o por una mala experiencia, tiende a tomar solo agua. Ah, no, yo hago mi fondo con agua solamente. Entonces, cuando uno se extiende mucho en el tiempo y solamente está tomando agua, baja la concentración de sodio en sangre y hay una complicación que puede ser muy seria, que es esa condición que tenemos aquí arriba. Entonces, yo tiendo a hablar donde yo soy agnóstico, y lo vamos a tocar un poquito después, donde las formulaciones de productos y suplementos de deporte están construidos de una manera basada en evidencia científica. Entonces, cuando usted ve que todas las isotónicos y todos los gel y todo lo demás tienen sodio, es previniendo cosas como esta. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la duración del ejercicio, lo que es recomendable es, mientras más largo el ejercicio, menos recomendable es una estrategia de beber solo agua. Ok, no es nada del otro mundo, simplemente motivándolos a que no tengan miedo a consumir productos de suplementos de deporte, ya sean gel, ya sean gomitas, ya sean bebidas isotónicas. Ok. Entonces, otro punto interesantísimo, a ver si les ayuda. El estómago y los intestinos son membranas. Entonces, para que un líquido pueda ser absorbido, tiene que ocurrir un proceso de ósmosis. Entonces, ahí influye un concepto de lo que es la osmolalidad. Entonces, a veces por conveniencia uno ve personas donde dice, en lugar de yo beberme los gel separado, y quizás si hay una persona que toma pastillas de sal, le voy a tirar el Gatorade, los gel y la sal arriba, a todo el mismo producto.
Entonces lo que voy a hacer, me lo llevo fácil porque está todo en un mismo termo, pero causa un problema de absorción, porque el proceso de ósmosis debe de ir de una concentración menos concentrada, o sea, una solución menos concentrada, que es lo que uno se está ingiriendo al estómago, a una más concentrada, que es lo que debe estar en el cuerpo y en sangre. ¿Qué pasa? Que si uno agarra y el líquido le echa, por ejemplo, no sé si ustedes jugaban o lo que tienen niños, le echan en los restaurantes sal, pimienta, de todo a un vaso, llega un momento que la solución se satura, y uno hacía prueba de eso en laboratorio en el colegio, donde cuánto sal yo le voy a echar a un agua hasta que no hay forma de diluir esa sal. Entonces, si está muy concentrada, si está muy densa, no hay forma que eso se absorba. ¿Qué hace el cuerpo? Inteligente como es, empieza a jalar líquido del cuerpo para diluir la solución que hay en estómago o en intestino. Entonces, toma mucho más tiempo el proceso y se complica aún más si yo, en un clima cálido y húmedo, no estoy teniendo una hidratación suficiente, estoy deshidratado ya, no tiene de dónde jalar líquido el cuerpo, entonces se me tranca el estómago. Y se me para la digestión y me siento súper pesado y no tiene para dónde ir. Ok, entonces le comparto porque a veces hay fenómenos y decisiones que uno toma. Yo conozco de alguien que fue a un Ironman y nosotros, mucha de la conversación que tenemos aquí quizás viene no tanto de un mundo de correr, sino de un mundo de triatlón cuando hemos hecho esa transición. ¿Por qué? Porque en un triatlón, en un 70.3, en un medio Ironman, el Ironman con apellido, como yo digo, un tiempo bueno son 6 horas. Sin embargo, en maratón, eso es un tiempo que está quizá por arriba del promedio. Entonces, en un Ironman sin apellido, el full, un tiempo bueno son 12 horas. Entonces, uno aprende mucho de lo que ve en sus atletas, en sus amigos que practican esas competencias. Alguien fue a un Ironman y el caso donde digo que fue todo cómodo, meter todo en la bicicleta, en un pote, patilla de sal, gel, isotónico, todo, excelente. Nada más tengo un pote y voy jalando de ahí. Ahora, si voy jalando, se me está llenando de una solución muy, muy concentrada, no estoy bebiendo agua o bebo menos agua porque no estoy sudando, porque estoy en un clima más frío, y el maratón fue bastante largo en ese caso. Okay. Entonces, le voy compartiendo conceptos por si le hace sentido. Okay. Y si son cosas que ustedes han experimentado o tienen amigos que lo han experimentado o puedan opinar con conocimiento de causa, de decir, no, espérate, no es que los productos o utilizar esos sistemas de hidratación y nutrición están mal, quizás es cómo lo estás implementando en su círculo cada quien. Entonces, le hablaba y le decía de sobrehidratación. Cuando uno empieza a entrar en esas duraciones, más allá de 3 horas, de 4 horas, si uno tiene una tasa de sudoración alta, y especialmente en condiciones como las de aquí, hay que ayudarse en términos de cómo el cuerpo absorbe ese líquido. Entonces yo el ejemplo que trato de utilizar es, ¿quién le ha echado sal a un aguacate aquí? ¿Qué tiende a pasar? Suda. O con lo que aprendimos ahora, ¿qué está pasando? La jala, ¿entiendes? Y hasta la jala del mismo ambiente. Entonces, cuando un producto tiene sodio, lo que ayuda es a llevarse agua consigo. ¿Ok? O sea, lo que estoy es jalando más agua, en lugar de procesarla, se va hacia adentro. Entonces, hay estrategias y hay productos que se han diseñado con este propósito. Cata hablaba de que ella Scratch lo está utilizando, lo hemos utilizado. Yo puedo compartir la presentación si quieren, y ahí están todos los productos. Pero Osmo y Scratch son soluciones sobrehidratantes que se utilizan la noche previa o inclusive la mañana antes de las competencias. Las pastillas de sal, las que yo más recomiendo, son las que están ahí arriba, que tienen una combinación de magnesio, o sea, de varios electrolitos, una buena combinación de cosas. Y el Infinite es un producto donde uno puede inclusive entrar en la página y configurar qué tan fuerte es el sabor. O sea, puede sentirse que sea muy leve el sabor o muy, muy fuerte, dependiendo de mi gusto. Qué tanto sodio yo le voy a poner o qué tanto carbohidrato. Entonces uno crea una fórmula y se la mandan customizada para uno. ¿Okay? Entonces, ahí hay muchas opciones y
las pastillas de sal inclusive se pueden utilizar, creo que si van a maratones muy calientes. En el caso creo que de nosotros toditos vamos a ir a maratones templados, pero de nuevo lo comparto porque sepan que son herramientas que están ahí, o si alguien está teniendo problemas en términos de sudoración o deshidratación excesiva, hay productos y cosas de que apoyarse. Okay. Entonces, los calambres es otra conversación muy común alrededor de todo lo que tenga que ver con deshidratación. Entonces, ¿qué hay ahí y qué yo aporto en términos de mi opinión y lo que he leído? Que es una de esas cosas en términos de deporte y ciencia del deporte que todavía es una barrera y de conocimiento que no se ha cruzado y entendido completamente. ¿Por qué? Porque es muy difícil en un laboratorio decirle a alguien que te dé un calambre. Okay. Igual, si es una inducción en términos de un choque, es como medio no muy ético y no muy humano. Entonces, esa barrera todavía no se conoce mucho. Hay un producto, yo no lo incluí aquí, pero hay un producto que hace 2 años está circulando, especialmente en el ámbito de triatlón, que se llama, y originalmente se llamaba It's the Nerve, y ahora se llama Hot Shot. Imagínese que usted se está dando un shot de wasabi, quema como jengibre bajando, pero no es como un tabasco que le queda la hinchazón o la inflamación en la boca del caliente, de un picante. Se supone que está desarrollado por personas de Harvard y lo que hablan es de una conexión neuromuscular, que lo que hace que despierta que esos nervios manden las señales. Entonces, han medido gente en Comrades Marathon, que es un doble maratón que se hace en desierto, en África, y las personas que ganan esa carrera sobrepasan el 2.5% de deshidratación que hablamos ahorita. Terminan con 4,5, con 5 y hasta con 6. Entonces, lo que los científicos se preguntan es cómo, si la única razón o la única causa de los calambres es la deshidratación, cómo esas personas que ganan una carrera, que tienen un buen desempeño, que no tienen calambre, llegan deshidratados y no les da calambre. ¿Cómo? Es otra pregunta, a ver si le hace sentido. ¿Cómo a los profesionales que tienen a su disposición la mejor nutrición, los mejores profesionales, los mejores planes de nutrición, los mejores planes de entrenamiento, en carrera y en competencia, le dan calambre? Entonces, de nuevo, es un tema muy multifactorial. ¿Qué podemos hacer? Tratar de descartar el componente de deshidratación. Nos hidratamos y si nos da calambre, bueno, pues entonces hay que empezar a buscar otras causas y otras posibles soluciones que no sea un tema de deshidratación. ¿Hace sentido? ¿Preguntas hasta ahora? Vamos a tocar ayuna si es sobre eso en específico. Pero lo vamos a hablar. O sea, ¿hay ayuno en específico o sobre la ayuna? Yo lo toco de nuevo. Me estaba adelantando. No la practiqué suficiente. Entonces, tenemos nutrición y el otro componente. O sea, decíamos que 3 componentes. Uno que es plan de paso, que nosotros lo vamos a ayudar. Y que le ayuden a sus amigos a decirle que no salgan muy rápido. Lo otro es hidratación, donde específicamente nuestro clima es un factor. Y si nos vamos a clima más templado, lo que tenemos que tener conciencia es tratar de quizás no aplicar el mismo plan. Nosotros le vamos acompañando en eso también, pero entender que tenemos que hidratarnos aunque sintamos que no estamos sudando. Y hay una serie de conversaciones sobre hidratación, sobre calambre y sobre no beber solamente agua. Ok, eso básicamente. Bien, aquí tenemos un diagrama donde está ahí simplemente como para que se sepa que es un proceso complicado, que yo no lo entiendo, ni me estoy aprendiendo de memoria cada uno de esos procesos, pero sí que el cuerpo tiene un sistema muscularmente hablando que utiliza un equilibrio, donde utiliza hígado, donde se almacena glucógeno, en el mismo músculo hay reservas de energía, y entonces utilizamos eso para propulsarnos. Hay algo que pasa ahí donde el músculo está utilizando una serie de cosas para poder hacer un trabajo, para poder levantar esa mano, para yo poder dar un brinco, para yo poder correr 10 kilómetros. O sea, hay una serie de procesos que van ocurriendo, dentro de los cuales están esos inversor, planta de gasolina y planta de carbón que estábamos hablando. ¿Ok? Entonces,
¿En qué nos concierne? Que asimismo, como pudimos identificar de un archivo que una persona estaba deshidratada, este es un ejemplo de un archivo de que cuando nos llega, estamos revisando, la primera reacción en este caso es ¿qué hiciste en términos de calorías? Que es una pregunta muy común. ¿Por qué? Porque esta persona, y los voy acompañando igual como hice anteriormente, lleva un paso casi estable, la línea azul, los latidos van subiendo un poco, un poquito piramidal como yo digo, van subiendo, quizás se va sobrecalentando, pero no llega a un threshold, no llega a un umbral, pero empieza a caminar. ¿Qué hay de diferencia entre esa gráfica y la anterior? ¿Cómo fue? Hay una correlación entre pasos y latidos. Entonces, pusimos aquí el ejemplo anterior. No pusimos aquí el ejemplo anterior. ¿O sí? Sí. Sí, es el ejemplo anterior y es el de ahora. ¿Ven la diferencia? Sí. Entonces, este es otro caso donde la persona no camina, pero es falta de calorías también. No sé si lo ven diferente. Los acompaño. Hay un paralelismo, digamos hasta aquí. Si me compran la idea, latidos y pasos van más o menos bien. Y luego, ¿qué sucede a diferencia del anterior? Que pasos y latidos bajan. En el otro caso bajaban los pasos, pero los latidos se quedaban elevados. Entonces, ¿qué reporta usualmente esta persona? Me sentía la pierna pesada, me faltaba fuerza. Entonces, fuerza es falta de energía, energía es caloría. ¿Ok? Entonces, a esta persona lo que tendemos a hacer es una auditoría. ¿Cuánta caloría consumió? Ya sea desayuno, ya sea peri-workout, o sea, durante el entrenamiento. Y cuánto quemó. Y en el tema del reloj le dice, si está bien configurado con su peso, cuánta caloría usted terminó consumiendo en ese fondo. No solamente debería ser para tener libertad de comerse su pizza al final del día o irse a comer un chicharrón. No, pero ¿verdad? Entonces, hay toda una conversación alrededor y cada vez se vuelve más frecuente en esta época de redes sociales alrededor de algo que suena súper complicado y súper nuevo, pero no lo es. Es algo que tiene muchísimo tiempo utilizándose y es una dieta muy alta en grasas. O sea, básicamente una dieta ketogénica. Inclusive hay métodos de dieta que se están promocionando que básicamente son de ketosis o cetosis o como se diga en español. Entonces, sí, es cierto, y aquí lo que le está queriendo decir es esto, lo siguiente. De un lado tenemos que si yo puedo almacenar en 10 libras de grasa la misma energía que se puede almacenar en 67 libras de glucógeno o de carbohidrato almacenado en músculo. 10 y 67. Suena que es mejor utilizar grasa porque es menos, es 10. Entonces 67, que es mucho más. Entonces suena como ineficiente la utilización de carbohidratos para energía o para propulsión. Ahora, ¿qué sucede? Que en la forma que el cuerpo procesa y oxida la grasa, tiende a no promover mucha intensidad y es un proceso un poquito más lento. O sea que si es algo que necesitamos fuerza o trabajo de manera más inmediata, el carbohidrato, a pesar de necesitar mucho más almacenamiento, se genera energía mucho más fácil. No sé si me siguen. Que te veo como medio... Bien. Entonces, ¿qué pasa? A quien le diga que puede utilizar grasa como combustible, sí. Y todo lo que sea más de 2 minutos es un proceso aeróbico. O sea, lo que se está oxidando o carbohidratos, en la forma de ya sea glucosa en sangre, ya sea viniendo glucógeno del hígado, ya sea viniendo glucógeno de los músculos, o grasa almacenada que tiene también todo un proceso donde se va a glicerol, se va a fatty acid, se va a todo un proceso técnico que yo mismo no entiendo. Yo no me lo he aprendido de memoria, pero hay muchísimo proceso. Y el proceso de cómo convertir de grasa a ATP, que es lo que utiliza el músculo finalmente, el proceso es más largo.
versus carbohidrato. ¿Qué pasa? Que el carbohidrato entonces se almacena menos o es más difícil almacenarlo en el cuerpo. Esas son dos conversaciones que no tienen que ver nada con utilización, o sea, de almacenaje. Y lo comparto simplemente para que lo vayan entendiendo. A falta de una curva como esta, que a mi entender no se estaba realizando en el país, resulta de una prueba de VO2. La prueba de VO2, en mi opinión particular, en sí no aporta nada. VO2 es la capacidad de volumen, o sea, el volumen de oxígeno máximo que uno está procesando en el sistema, y lo que se mide son con esas máscaras de intercambio de gases. Se mide cuánto oxígeno entra y cuánto uno expulsa en términos de CO2. Entonces, ese número es un número completamente arbitrario que no sirve para nada. Yo tengo el VO2 más alto que tú. Wow, qué ápero. Ya, no sé, no quiere decir nada. Más especial y más específico aún es saber, independientemente de mi nivel de VO2, cómo está mi curva de utilización de substratos. Eso es una forma muy complicada de decir si usted está quemando carbohidratos o está quemando grasa. ¿Y a qué nivel de intensidad? Okay. Entonces, para mis corredores, esto es una prueba de una persona a quien yo sigo, y él es muy metódico, inclusive lo que vendió fue una compañía, un startup, que tiene que ver mucho con estadística. O sea, Zillow, quien no la conoce, lo que tiene son valores de casas en Estados Unidos basado en lo que la gente paga de property tax, o sea, de impuestos. Entonces dice, si tú estás en este sitio y yo sé que los taxes en ese lado son tanto, el valor de tu casa es X. Y entonces creó una forma de cómo medir en Estados Unidos entero, la vendió y ahora está retirado y lo que hace es entrenar triatlón, clasifica en Kona, entrenando 10 horas a la semana. Entonces, quien le interese, él tiene un blog súper chulo de ese tipo de nerdadas. Entonces, ¿qué pasa? Él fue y se hizo una prueba de VO2 utilizando y buscando más que nada esta curva. Él entrena Ironman, entonces lo que está queriendo saber es a qué intensidad es sobre ciclismo. En el caso de ustedes, lo que lo voy acompañando es que en este caso son, digamos que easy, long run pace, marathon pace, half marathon, 10K, 5K, sprint, para que me vayan anclando intensidad. Ok, entonces la gráfica entera lo que quiere decir es de dónde está saliendo el 100% de mi energía. Y las barritas lo que quiere decir es que, digamos que a long run pace, un 70% viene de carbohidratos y un 30% viene de grasa. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? De que yo puedo estimar a qué intensidad yo voy a correr y qué porcentaje de las calorías que yo voy a quemar vienen de grasa o de carbohidrato. ¿Ok? Entonces, ¿por qué enseño esa gráfica? Porque sucede lo siguiente. Uno puede modificar su dieta para volverse más eficiente utilizando grasa o carbohidratos. Eso es mucho de la cosa que uno escucha en muchos artículos que se comparten online. Ahora, ¿a qué grado? Él se tomó 3 meses donde modificó su dieta y casi no comió carbohidratos. En 3 meses su curva cambió de que a una intensidad, digamos, easy, long run pace, marathon pace, en lugar de estar quemando, digamos, 70, 80, está quemando como 50, un 20%. ¿Mucho o poco? No sé. ¿Por qué? Porque si alguien del ejemplo que estábamos poniendo está quemando 800 calorías por 10K, ¿cuánto es un 20%? Son 160. Donde la mitad de eso está viniendo de grasa o no, o 160 de grasa dentro de 800, no es un porcentaje, entiendo yo, significativo, es equivalente ¿qué? A un gel. Pasar hambre o tener una dieta muy restrictiva para beberme un gel más o un gel menos. ¿Qué pasa todavía si se va a un estado de ketosis? Donde el tipo tiene un post donde se mide glucosa en sangre y ketona. Se fue a una carrera de mountain bike, que creo que fue la misma que Julia hizo, no estoy 100% seguro, que es la gorra que yo usualmente uso de Cape Epic. Y el tipo estaba midiéndose como si fuera diabético, glucosa en sangre todas las mañanas y calculando cada gramo de carbohidrato que se está consumiendo. Tiene una tabla, probablemente diaria. Aquí la gente, o sea,
me da trabajo poner a que una gente esté traqueando la caloría. Imagínate, estarse midiendo. Entonces, para llevar de 50% a estos niveles, que como quiera, lo que me interesa también es enseñarle, él lo que estaba haciendo eran carreras súper largas y multietapas. O sea, donde él lo que quería completar eran 7 días de 6 horas cada uno. Aquí nosotros no estamos entrenando esos niveles. Y fíjense como quiera, dentro de la adaptación, las intensidades altas, ¿de dónde vienen su fuente de energía? Como quiera viene de carbohidratos. ¿Entienden? Entonces, el que no quiera dejar de comerse su pastelito, el que no quiera dejar de tomarse su vino, su 19 Crimes, su Pellegrino, su chicharrón no cuenta porque sería keto, pero quien no quiera restringir carbohidratos y quiera llevar una vida relativamente libre, vale la pena durar 5 meses comiendo grasa y comiendo super low de carbohidratos por esta diferencia de utilización de energía. Yo entiendo que no. Si hay alguien que quiere llevar ese nivel de detalle para ultras distancias, para 100K, para cosas de multietapa, hay un beneficio porque efectivamente, ¿qué quiere decir? Que el vino de estas duraciones, que es donde le va a estar usando una super larga distancia, probablemente está cambiando, está flipeando de 80-20 a 20-80. Entonces sí puede utilizar grasa a una muy baja intensidad por mucho tiempo. Pero aquí no estamos en una super mega ultra tel. Y creo que esta conversación, inclusive la gente que está haciendo super mega ultra tel local, no está midiéndose niveles de sangre. Es muy sacrificado. ¿Okay? Entonces cada quien decide. La información está ahí. Todo tiene su pro y su con, que es lo mismo que hemos estado hablando igual sobre What the Health y los documentales sobre nutrición muy recientes. Los extremos no son todo verdad una cosa, ni son todo malo, ni son todo bueno. O sea, es un balance. Entonces, avanzando, lo que digo es, el cuerpo en promedio, hay diferentes fuentes. Uno almacena alrededor de 400 gramos de glucógeno. Les voy a enseñar otra gráfica donde depende del peso. Entonces, ¿qué quiere decir? Son 300 gramos en los músculos y 100 gramos en hígado. Cuando yo hablo de la conversación de desayuno, ¿por qué yo hago tanto énfasis en eso? A ver si me compran la idea. Pongamos que usted hace un carbo load y usted está comiendo normal. Y usted está haciendo menos ejercicio porque se va para su carrera, casi no está entrenando, se pasa el sábado súper tranquilo, no da pata para ningún lado, usa Uber o usa Metro o simplemente obliga a su significant other que salga a comprarle la comida y no se mueve y se queda pata para arriba en la habitación. En el momento que usted cena y se levanta, va a pasar mucho en este lado del 78% de los músculos. ¿Se van a drenar los músculos? No, porque usted no está haciendo mucha actividad. Ahora, usted está vivo, aunque esté sedentario. ¿Qué va a pasar con la 400 calorías o el 21% que usted tiene almacenado en hígado? Va a bajar, porque de algo usted va a tener que estar viviendo. Entonces el hígado lo que va a estar es bombeando cuando usted está durmiendo para mantenerse vivo durante esas 7 horas, 8 horas, si es que logra dormir eso, porque yo duermo súper mal los días antes de la carrera, pero usted está probablemente 7, 8 horas sin comer. Piensen en un día normal, ¿cuántas veces usted dura 7, 8 horas sin comer? Por más estático que usted esté. Entonces, el rellenado de pasta party en la noche, que pudiera rellenar tanto aquí como aquí, importa más que el desayuno, que quizás no le ponemos tanta atención y que lo que viene a rellenar es directamente esta parte. Es una pregunta que yo hago. Y yo creo que la conversación no es tan fuerte alrededor de qué yo hago de desayuno versus qué yo hago de pasta party la noche antes. En mi opinión, la correlación es mucho más directa en tener un buen protocolo de desayuno, donde yo estoy tratando de comerme 400 a 600 calorías de desayuno, por más pesado que se me haga. Tengo que buscar mi protocolo que me funcione según lo que a mí me guste. Yo lo que estoy tratando es rellenar esto y hacer una gabela en el momento que yo salgo a la carrera. Me lo como antes e inclusive yo hablo de, si ven, hay un suero de glucógeno en sangre donde yo trato de, me doy el gel antes de salir en el minuto 0. ¿Para qué? Porque si uno hace el cálculo y uno dice, bueno, está bien, yo me voy a beber 2 gel por hora y empiezo a beberme el gel en el minuto 30. ¿Qué va a pasar? Yo me bebo el gel en el minuto 30, en el 60
en el 90, en el 120, en el 150, en el 180, en el 210, y cuando me toque el último, que es el 240, ya yo estoy terminando si yo voy para 4 horas. Entonces es 0, 30, 60, 90. O sea, en el 0, y si en el 0 por el reloj y la salidera, bueno, pues me doy 5 o 10 minutos antes. Y dentro de la prescripción de las temas de nutrición, ya sean gomita o de gel, dice 15 minutes before. O sea, hay una lógica de por qué. Me lo bebo antes, lo estoy procesando y me está entrando la caloría ya cuando yo estoy empezando la carrera. ¿Copiado? Entonces, aquí una persona de 200 libras puede almacenar más que una persona de 125, pero va a quemar más una persona de 200 libras que una de 125, o sea que lo que es igual no es ventaja. ¿Ok? Entonces, así mismo como le hablé de la parte ketogénica y de utilización de grasa, ¿de dónde hacemos nosotros recomendaciones de que el carbohidrato es una fuente interesante, beneficiosa, tener para un buen rendimiento? En estudio. Este estudio es de un hombre Jasper, no me sé pronunciar el apellido, que es una de las personas que más investigación está haciendo sobre el tema. Su página está aquí, My Sport Science. Esta grafiquita lo que dice es, 3 grupos diferentes se pusieron a hacer 2 horas a 60%. Ok, digamos 2 horas a long run pace. Y luego se le hizo que hicieran una prueba de qué tan rápido corrían, montaban 40 kilómetros en bicicleta. Digamos que qué tan rápido hacían un 10K corriendo. Entonces, el grupo de control no utilizó carbohidratos, utilizó un placebo. Te estamos dando algo que sabe algo, pero no tiene azúcar. Esa persona hicieron 67 minutos en esos 40K. Hubo un grupo que utilizó carbohidratos, pero de una sola fuente de azúcar. Ese grupo hizo 60-41. 7 minutos menos. Y el grupo que utilizó 2 fuentes de azúcar hizo entonces 5607. Si ustedes buscan mucho de los gel, dependiendo de la marca, va a tener combinación de 2 tipos de azúcar, maltodextrin y fructosa, o maltodextrin y otra cosa. Usualmente tienen 2 fuentes. La razón por la cual tienen 2 fuentes es por eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué están diciendo? Que si yo salgo a hacer una duración de 2 horas y después hago intensidad, la diferencia es de 9%, y luego entre la intermedia y la superior de 7%. O sea, entre el grupo de control que no utilizó carbohidratos después de 2 horas y el que sí utilizó es casi 16%. Calculen de 4 horas, 240 minutos por 15%. Un viaje de tiempo. Muchísimo. Entonces, nosotros hemos visto en nuestra experiencia pocas personas, y la recomendación que nosotros hacemos usualmente para alguien que no hace nada a hacer algo es ingiere 200 calorías de carbohidrato por hora como un punto de partida. No me gusta ser categórico, pero yo he visto 0 casos de personas a las que se le haya dado esa recomendación y no haya sido significativamente mejor el rendimiento. ¿Ok? Y aquí está estudio, entonces no es solamente confirmación de lo que yo siento que funciona, sino que es lo que vemos en la práctica. Entonces, esto es otro ejemplo que no sé si le llama la atención. De la primera vez que yo escuché de un estudio de esta naturaleza, me pareció súper interesante. Donde fue, no solo, lo otro era ingiriendo, la diferencia ingiriendo carbohidratos. Esta solamente es un enjuague. El sentir que hay un carbohidrato que está entrando. Por eso es que mucha gente dice, óyeme, yo me di ese gel y de una vez yo sentí una diferencia. Pero es porque hay un comportamiento donde el cuerpo lo que está es regulando performance. Y dice, bueno, como vamos, no vamos a llegar. Ahora, me dio un gel, él entró un gel, ya yo mentalmente siento que eso va a entrar en el sistema y el regulador de revoluciones del vehículo libera un poquito más. La computadora te deja llegar un poquito más lejos porque está entendiendo que eso se va a empezar a procesar. Entonces, para mí, eso es información poderosísima. Si es solamente un huele en boca, lo escupen y siguen haciendo el entrenamiento. Miren la cantidad de estudios que se han realizado sobre enjuague de carbohidrato en boca. Hay uno que no fue significativo y que fue casi 0. Casi todos son positivos y cuando son positivos son alrededor de 4%. Digamos que 3. Calculen de nuevo
240 minutos para un maratón de 4 horas, un bloque entero de entrenamiento de un año y una mejoría significativa son 15 minutos. Entonces, 7, 8 minutos, nada más por utilizar un enjuague, yo lo compro. Me estoy ahorrando mucho entrenamiento, nada más utilizando un buen plan de nutrición. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entrenar el intestino y el estómago. Mucha gente no, simplemente literalmente no te lo tragas. O sea, pienso que me lo voy a ingerir y lo boto. ¿Okay? Un mouthwash, simplemente pensando que va a entrar, no es que es un producto específico. Entonces, mucha gente trata de utilizar, me asusto, voy para carrera, no he utilizado nada en entrenamiento y empiezo a inventar el día de la carrera. ¿Y qué pasa? Ah, no, yo no uso gel porque eso me cae mal. En un momento correr 4 horas o 42 kilómetros te iba a caer mal también. Entonces el cuerpo se adapta muchísimo, para bien y para mal. Lo que está acostumbrado a la gente que no lo utiliza durante entrenamiento es a no utilizarlo. Entonces no está acostumbrado a procesarlo. Pero se entrena. Yo pongo el ejemplo donde yo probablemente soy del mismo tamaño de la persona que gana, o uno de los que había estado ganando muchas veces, la competencia de hot dog. ¿Cómo se entrena una gente para comerse 72 hot dogs? Probablemente de mi tamaño. Entonces, entrena para eso. Entonces, no es un tema que hay que ser el más grande, ni el más gordo, ni mucho menos. Entonces, se entrena. Y hay un proceso, entonces, el estómago se distiende. Hay gente que lo que hace es que, por ejemplo, para 100K y para cosas como esa, como 100 millas, lo que se entrena es, déjame yo comerme un sándwich de peanut butter and jelly y salí a correr con el estómago lleno. ¿Por qué? Porque yo tengo que consumir suficiente caloría en la estación sin perder tiempo y tengo que aprender a correr con una sensación muy cómoda de que se me esté remeneando el estómago lleno de cosas porque lo tengo que hacer. Entonces eso se entrena y la gente se acostumbra. Así mismo como esa persona que se mete 72 hot dogs, no sé cómo se va a sentir, se le está explotando el estómago básicamente. Entonces, pruebe y no lo haga el día de la carrera y por eso lo estamos haciendo ahora. O sea, la idea de programar esta charla es porque para la gente que van a Berlín, que quizás son la carrera más reciente, o sea, la más temprana, le da tiempo todavía de aplicar las recomendaciones en sus entrenamientos y todavía aún más a los que van a Chicago y a los que van a Nueva York. ¿Ok? Entonces se entrena, todo se entrena. Le hablaba ahorita de eso y a veces no hace mucho sentido. ¿Qué hacemos? Yo voy a salir a correr, yo peso 67 kilogramos, yo sé que yo voy a quemar 1 caloría por kilómetro recorrido. Esto básicamente es en plano. No importa la velocidad a la que yo estoy recorriendo. Entonces, si yo voy a recorrer 10 kilómetros, yo voy a quemar probablemente 650, 670 calorías. Yo voy a tratar de reponer 50% de esa caloría aproximadamente, asumiendo que yo tengo una utilización 50-50 de carbohidrato y grasa, si le va haciendo sentido. Entonces, si yo voy a salir a correr 1 hora, quizá no lo necesito porque tengo almacenamiento. Si voy a salir a correr 2 horas o más, empiezo a hacer ese cálculo donde para mí son 670, mitad de eso, ¿qué significa? 300 calorías. Entonces, cada quien tiene que buscar qué significan esas 300 calorías para usted, o el equivalente en términos de su peso y de la distancia que vaya a recorrer. Entonces, hay recomendaciones también abiertamente, donde aquí hay mucho solapamiento. Básicamente lo que está aquí abajo, yo lo voy guiando, si se dan cuenta hay varias barritas aquí. Entonces, hasta 1 hora, pequeñas cantidades o hasta un enjuague bucal. 1 hora a 1 hora 75. No hay que hacer mucho porque uno pudiera comer o merendar un poquito antes, quien se levanta, y entonces ahí viene y entra un poquito, aunque tenga un slide aparte. La ayuna, por poco que uno tenga, quizá uno no tiene mucho en hígado, que es de este lado, pero tiene almacenado en músculos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo voy a hacer una corrida de intensidad, yo personalmente quiero jugármela corriendo en ayuna. Si yo sé que hasta un enjuague bucal hay un desempeño, un beneficio marcado, bueno, pues yo puedo darme un gel, yo puedo comerme un guineo, yo puedo darme una cucharada de miel, yo puedo, lo que cada quien entienda que le funciona, y trate de verlo. Hay veces que es importante uno probar irse sin hidratación y saber que no pasa nada, quizás. Es importante uno no desayunar y saber que no se va a morir, también. Ahora, por un beneficio directamente proporcional a un desempeño,
usted hace lo que usted entienda, pero la recomendación es que pueda haber un desempeño significativamente mayor utilizando carbohidratos, hasta un enjuague bucal. Entre 1 hora y 2 horas tenemos 30 gramos de carbohidrato por hora. 30 por 4, 1 gramo de carbohidrato tiene 4 calorías, son 120 calorías por hora. Entonces eso quiere decir que hay gente que va a salir, va a correr hasta 2 horas, y dice, no, lo que pasa es que yo puedo con un solo gel, yo lo que me doy es un gel. O yo me llevo una isotónica y nada más bebo la isotónica. Sí, se puede, míralo ahí, hasta 2 horas. Sin ningún problema. ¿Qué viene pasando? Entonces que ya estamos entrando aquí en estas duraciones, donde estamos entre 2 horas y 3, la recomendación sube a 60 gramos por hora. Entonces, ¿qué pasa? Que estas duraciones de 2,5 a 3 se corren, particularmente en maratón, pocas veces. Como son pocas veces, si ustedes me preguntan a mí, yo hago 2 o 3 fondos de 30 probablemente. Entonces, siempre que yo no corra 30 y yo esté por estos lados, fíjense que el 30 llega quizá como hasta aquí por estos lados. Yo puedo sobrevivir. Es que son 30 kilómetros, no, me sentí cansado. Se lo adjudicamos a que es la distancia. Ahora, ¿qué pasa cuando uno sigue de estas duraciones? ¿Cuál es la recomendación de 3 horas más? 90. Es 1.5 veces 60 y es 3 veces 30. Entonces, lo que te funciona hasta 2, no te funciona 3 o más. ¿Entiendes? Entonces, cuando hablamos de pared y hablamos de entrenamiento y hablamos de todo, es efectivamente eso. Yo leí una vez algo que me hizo muchísimo sentido y se lo comparto por si le funciona. Yo empiezo a optimizar mi utilización de grasa como combustible en el momento que en las carreras me limiten la cantidad de calorías o carbohidratos que yo tengo que ingerir o la cantidad de calorías o carbohidratos que yo me puedo llevar arriba. Si los carbohidratos tienen un beneficio, especialmente para intensidades altas y para personas que quizás no somos mega experimentados en ultradistancia y super mega eficientes y super mega atletas de toda la vida, y en el evento que yo voy no me controlan la cantidad de agua o la cantidad de calorías que yo puedo ingerir, yo lo que tengo que entrenar lo suficiente es de absorber suficiente líquido y suficiente caloría para poder estar en estos parámetros. Ok, entonces, de nuevo, 30 a 90 gramos de carbohidratos por hora, y a lo que vinimos hoy son estas 3 slides. Si vamos a correr 1 hora o menos, podemos concentrarnos en lo que usted entienda de hidratación previa, que puede ser entre 8 a, o sea, una botellita de agua, de entre un vaso de agua a una botellita de agua previo, puede ser 30 minutos antes para que usted lo pueda absorber. Si tiene que ganas de ir al baño, vaya al baño antes. Puede ser de 30 a 60 gramos de carbohidratos, puede ser un enjuague bucal, pero puede ser eso, miel, puede ser guineo, puede ser lo que usted quiera, pero ingiera algo de carbohidrato y pruebe a ver cómo se siente. Post, tome más de 20 onzas de agua, porque probablemente en nuestro clima va a sudar más de ahí. Las chicas no lo hablé, pero pocas veces hemos visto casos de las mujeres deshidratándose significativamente en 1 hora o a lo largo de corridas. Probablemente están perdiendo 2 libras por hora, mientras que los hombres estamos en 3 o 5 en promedio, o sea, en ese rango. Pero tome agua, 30 a 60 gramos de carbohidratos. Si usted revisa las proteínas de Post, usualmente tienen esta recomendación. La composición es 30 gramos de carbohidratos y 10 de proteína, o 60 de carbohidratos y 20 de proteína. Si vamos a 2 horas, lo que cambia es que ingiera líquido según lo que le da su prueba de sudoración y vaya en lo que usted se sienta cómodo entre 60 y 90 gramos. Entrenando su plan de carrera, básicamente lo que yo les recomendaría. Replique lo que vaya a hacer en la carrera. Si es más de 120, lo que estamos agregando solamente es que, dependiendo de cuánto usted suda, utilice sodio como una estrategia de sobrehidratación, previo a la corrida o durante la corrida. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si usted quiere estar en 300 calorías por hora, 2 gel y una bebida isotónica. Personalmente eso es lo que yo hago.
Sí, yo soy completamente agnóstico. Si usted es vegano, y usted le vio What the Health y no está comiendo nada procesado, usted tiene su libertad de andar con su racimo de guineo arriba. Esto es más cómodo de andar arriba que con esto. Es la única razón. Los dos son carbohidratos. Probablemente tendría que andar con pastillas de sal y con suplementación de electrolito y demás, pero en términos de energía, las dos fuentes son indiferentes, a menos que usted tenga un problema o una posición filosófica al respecto. Pero en términos de utilización, no viene el caso. Roberto está primero y después voy contigo. Más una bebida isotónica, y dependiendo, porque en la bicicleta son 2 termos de 20 onzas y 2 gel. No, la respuesta es, si nos vamos por osmolalidad, no queremos darnos 2. Copiate. Lo vamos espaciando para no crear una concentración muy fuerte en estómago. ¿Ok? O sea, si me voy meramente técnico contigo, yo probablemente lo que estoy haciendo es, en una estación, en maratón, cojo Gatorade, 2 vasitos. ¿Qué estamos estimando? Estamos estimando que un vaso de esos son de 6 onzas. Probablemente lo están llenando de 4. O sea, que quiere decir que si yo cojo 2 son 8. Entonces, si yo estoy cogiendo 16 onzas por hora en un clima que quizás me beneficia y yo hago una estrategia de sobrehidratación con sodio, yo llevo una gabela. Entonces, es un poquito más avanzado, pero yo estoy haciendo isotónico y probablemente agua con gel después. Y yo alterno. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Entonces, si hago 8 de Gatorade y 8 de agua, estoy haciendo 1 libra en 2 estaciones y probablemente me tocan 2 estaciones más después, o sea que estoy haciendo 2 libras por hora. Ok, que me pone 32 onzas, más o menos. Yo tendría que estar casi consumiendo 40. Entonces, hago extracción y sobrehidratación antes y me la juego en términos de que me aguanto el último chin y probablemente termino con 3 o 3 y medio de deshidratación. Pero y lo que tienes que buscar es lo que te funciona a ti, ¿entiendes? La recomendación en términos de calorías totales está ahí. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, la gomita, hay muchas gomitas que vienen con 200 calorías. Entonces, depende del producto que tú utilices. Y vamos a tocar al final. Hay multitud de geles, multitud de consistencia, multitud de sabores, multitud de marcas. Entonces, cada quien busca. Por ejemplo, a mí me gustan los que son de fruta. Hay gente que se va muy por la dulce, de chocolate allá atrás, ¿no? Allá atrás es de chocolate o no se bebe. Ajá, ¿a cuál? Ah, ok. Sí, de carbohidratos, sí. Pero esa es la de desayuno. O sea, la de desayuno. Sí, pero ahí es que voy, o sea, yo, por ejemplo, en bicicleta en Ironman yo hice dátiles. Lo único que en la bicicleta uno puede llevar mucho más volumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los dátiles hay que comerse 3 o 4 dátiles para tú poder tener la cantidad de calorías suficiente. Yo lo que hice, porque me fui con cosas naturales durante la bicicleta, que no iba a tener problemas de impacto, para guardar los gel para la corrida, porque era mucha duración, era la primera vez, yo no lo había entrenado mucho. Entonces, cada quien va buscando y aprendiendo y depende de si estamos en corrida, si no estamos en corrida, si el clima templado, por ejemplo. Varía la nutrición si es un 10K, un 21, un 42, obviamente, porque usted va a tener unos niveles de latido muy diferentes. Entonces, si usted probó unos gel en unos 10K y lo tenía aquí, no le eche la culpa a los gel, sino era un nivel de intensidad. Si usted está haciendo unos 10K por debajo de 1 hora, ¿cuál era su recomendación? Era 30-60 y era un enjuague básicamente, porque usted va a durar 1 hora. ¿Me entiende? Entonces, por eso yo muchas veces le comparto el conocimiento, para que le haga sentido que no es una estrategia que es simplemente hacer lo mismo siempre. Depende de la duración y de la intensidad. Entonces, teníamos aquí, Erika, en términos de una preguntita más. Ajá.
Claro, tú lo estás espaciando. Yo estoy hablando más refiriéndome a las personas que buscando una solución similar a la tuya, lo que van a hacer es que al isotónico que utilizan le van a meter los hiel adentro y encima se están bebiendo pastillas de sal y agarran y abren la pastilla de sal y se la tiran adentro porque va para el mismo sitio como quiera. Entonces, no te permite dosificar. O sea, una persona que esté utilizando pastillas de sal pudiera optar por usar las pastillas de sal cuando no tome el gel o tomar las pastillas de sal cuando tome el agua. O sea, cada quien, dependiendo de lo que... O puedes decidir, me bebí el gel, ahora lo que me voy a beber nada más es la pastilla. O sea, te permite... Es lo mismo para mí, las estrategias de flexibilidad en términos de una implementación, ejecución de un plan, te da mucho más libertad. Es lo mismo que con la parte de las ropas. Yo siempre hablo de flexibilidad. Un vest es mejor que un abrigo o algo que tú no te puedas abrir, porque te da frío, te lo cierra. Te da calor, lo abre. Entonces es lo mismo, en vez de poner en un solo pote, aunque te cueste trabajo, tener múltiples estrategias de dosificación. Ajá. Para bajar, tengo que beber agua. ¿Qué te funciona a ti? ¿Qué te funciona a ti? No, porque yo probablemente diga, yo no puedo bajar el sachet que con el natural. Si a ti te funciona. ¿Qué pasa? Somos muy individuales. Hay gente que se puede comer un chicharrón de la calle y no le pasa nada. Hay gente que es más sensible de estómago. Hay gente que le da gastritis, hay gente que no. Entonces, en lugar de dar recomendaciones generales en términos de qué se hace o no, yo no conozco de un estudio que te diga no te bebe un gel con un Gatorade. Hay un concepto de osmolalidad. Si tú me preguntas a mí, yo trataría de espaciarlo, de no necesariamente beber un isotónico con el gel, por un concepto de osmolalidad. Ahora, ¿cómo tú lo implementas? Si tú te bebes tu gel y tú te bebes tu isotónico y no tienes problema, tú quieres beberte mitad del gel con el isotónico y después, 15 minutos después, mitad del gel con el isotónico. Eso depende. Hay gels inclusive que, por ejemplo, Luima usa gels que son mucho más líquidos, los Power Bar, que yo. Yo en la bicicleta y hasta en la corrida, los Power Bar me lo encuentro, que se me hacen difícil de manipular. Se me hacen difícil de manipular, porque son muy aguados. Para algunas personas el muy aguado les funciona, porque no necesitan enjuagárselo con nada. Dejémoslo así en el piso, para que no haga bulla. Listo. Entonces, depende de la estrategia que cada quien quiera utilizar. Ok, adelante. Pudiera variar más que por paso y por condición climática, si te hace sentido. O sea, si estamos haciendo una mayor tasa de trabajo, pudieras sudar más queriendo buscar un enfriamiento. Y en un clima que no sea muy húmedo, pudieras sudar más o menos, habría que probarlo. Porque pudieras simplemente estar secándote mucho más eficiente. Variaría también de cuánto tú estás ingiriendo, porque la tasa de sudoración va a depender de cuánto tú tengas para sudar. Hay gente que lo malo, si tú no estás sudando, tiene problemas. Porque fue que se te acabó la hidratación, o sea, estás muy deshidratada. Pudiéramos decir que no necesariamente es malo que te hayas adaptado, quizás la bici, porque ¿qué estamos buscando? Que cuando hablamos de, por ejemplo, de corrida a un paso lento, qué bueno que tocamos en eso. ¿Qué sucede en una corrida de paso muy, muy lento? Capilarización. Es una adaptación que no vemos. Es una adaptación donde, ¿se acuerdan la foto famosa que está rodando en redes del ciclista del Tour de Francia? Eso es capilarización. Vascularización, ¿okay? Donde todo está súper irrigado. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en cómo está pasando la brisa de esa persona, o sea, la brisa en las piernas de esas personas, las venas están muy al descubierto, inclusive las que son muy, muy grandes. Cada vez que le está dando brisa, rodando, se está enfriando, está ocurriendo un intercambio de calor. Entonces, una adaptación positiva, por eso decía al principio, tener una alta tasa de sudoración no es malo. Lo que crea un problema por ser bueno
de que tengo que ingerir mucho más líquido. Entonces, en el caso tuyo particular, estoy asumiendo, pero pudiera haber una capilarización significativa en un incorporado ciclismo, quizás tu tasa de sudoración ha mejorado en un sentido positivo. Pudiera simplemente también ser que está haciendo un calorazo. Habría que entonces ver hacia atrás, de ver qué workout tú estás viendo para atrás. Y por eso yo soy nerdo y les comunico de anotar. Hay algunos relojes tipo los Phoenix que me dan temperatura y me ayudan. Pero si uno anota, óyeme, hoy la humedad y la temperatura, entonces, ¿cómo pudiéramos ver para atrás y decir, mira, esta misma corrida, qué diferencia en términos de temperatura había? Y eso pudiera verse en términos históricos viendo la temperatura de cada uno de esos días, viendo para atrás. Pero puede variar, pero creo que más un tema ambiental más que nada. ¿Está bien? Claro. Cuando tenemos entrenamientos largos en bicicleta, Ajá. vamos a maratón, Sí. la ingesta de carbohidratos debe ser similar a cuando estamos corriendo. Sí. O sea, porque en términos de tiempo, de repente no gastamos las mismas calorías, no sé. Lo mismo. Inclusive, quién sabe si la recomendación en términos de hidratación es todavía aún mayor, porque corriendo estamos considerando un poco de ese golpeteo y de que estamos a un nivel de latidos inclusive superior que en la bicicleta. Entonces yo puedo tolerar, y es lo que indican los estudios, la tasa de absorción en ciclismo en términos de líquido es mucho mayor, o uno puede tolerar mucho más en términos de ritmo y tasa de utilización de líquido, porque no, además uno se enfría con el tema de la brisa. Entonces hay muchas razones por las cuales es mucho más fácil ingerir líquido en la bicicleta. Ahí. Entonces ya casi terminando, que era lo que yo le decía, quien no me haya probado todas esas marcas de gel no puede decir que no hay gel que le funcione. Dentro de la misma marca hay diferentes sabores, hay diferentes combinaciones. Hay con doble cafeína, que puro bebe doble cafeína. Hay gente que no le hace bien la cafeína. Si usted probó uno con cafeína y no lo probó, hay algunos que no tienen cafeína. Entonces es simplemente probar y hacer su tarea. Adelante. El tema de la cafeína más que nada es que funciona en teoría, según dicen algunos, habría que buscar la literatura y yo no voy a tomar una posición al respecto. Pudiera funcionar como diurético, habría que buscar la literatura que dice. Pero yo encuentro que peri carrera, eso no es algo que te va a afectar. Yo comparé ocasión del maratón de Chicago con el tema Tokio. Yo en Tokio hice literal todo lo que tú dijiste y la combinación De pepetico. Y a mí me pasó que en Chicago usé mucho de cafeína y eso me afectó. Y en el de Tokio hice no cafeína, no y Yo, de nuevo, cada quien tiene que hacer su tarea. Somos muy individuales. O sea, yo, por ejemplo, proceso la cafeína lento. Yo soy de la gente que si me bebo un café con cena, no duermo. Porque a mí me entra tarde. ¿Ok? O sea, por ejemplo, ahora para el Trifest, yo me estaba bebiendo una bebida energizante previo a la carrera. No durante. Porque para un sprint, yo me bebo un gel con cafeína saliendo del agua. Y cuando estoy terminando, yo no entendía por qué, pero yo iba a la carrera a medio Ironman. Me daba mucho gel durante y después no me daba trabajo para dormir de noche. Yo decía, pero yo estoy cansado. Pero era que todos esos gels me están entrando con un lagueo, me están entrando tarde y no me dejaban dormir. Entonces somos individuales a ese punto y hay pruebas que se hacen para uno determinar cómo uno procesa la cafeína. Entonces ya yo estoy modificando mi estrategia de mi lodeo de cafeína empieza desde el desayuno. Y después en la corrida no uso, porque yo sé que si voy a correr, por ejemplo, un medio Iron, que es 21, debería estar terminando la corrida. Entonces, si me doy bajándome de la bici gel, lo que me va a dar es después que termine. ¿Ok? Una conversación sobre cafeína para que no le tengan miedo. En el ciclismo, por un periodo de tiempo, la cafeína estuvo baneada. ¿Qué estoy diciendo? Se consideraba dopaje. Hay protocolos de sobrecarga de cafeína para mejorar desempeño. Y asimismo como se han hecho pruebas de enjuague bucal en términos de carbohidratos, se han demostrado que utilizar cafeína mejora rendimiento.
Es un tema de cómo uno se acostumbra y de esas particularidades en términos de, vuelvo y digo, cuando una formulación de deporte, de gel, de gomita, de lo que fuera, tiene algo, usualmente tiene una validez científica. ¿Qué tan robusta y qué tan específica? Ya eso va variando. ¿Qué tanto te funciona a ti de manera particular? Hay que explorarlo. ¿Está cool? Entonces, preguntas. No quiero que se me queden aquí como mi amiguito. Yo le tocaba y le prometía un tema de ayuno y básicamente lo hablamos. ¿Uno puede correr en ayunas? Sí. ¿Hay un beneficio directo de rendimiento? No necesariamente. Y en términos de control de peso, el hecho de uno entrenar en ayunas no es que uno mágicamente está quemando toda la grasa de los chichos. Simplemente, como no tenemos muchas reservas o como se pueden agotar las reservas de carbohidratos, lo que utilizamos y nos vemos forzados es a utilizar grasa como combustible. Switchamos como un carro, que en lugar de gasolina estamos usando gas, o en lugar de un híbrido estamos utilizando gasolina o la batería. ¿Ok? Pero no es que mágicamente la grasa se está desapareciendo, es que simplemente estamos utilizando eso para poder accionar y para poder hacer cualquier tipo de trabajo. ¿Ok? Nada. Carboloading, que lo hablé. Yo propongo más un tema de desayuno que de cena. Y lo único que yo le puedo asegurar a todos los que estamos aquí es que si hay una optimización en términos de peso corporal camino a la carrera, es la única garantía que yo puedo hacer que va a haber una mejoría en una reducción de tiempo. ¿Por qué? Porque con un mismo nivel de fitness, dentro de unos parámetros sanos de peso, si estamos en un menor peso, vamos a poder hacer una mayor cantidad de trabajo, tiempo, en menor tiempo. O sea, misma distancia, recorrida en menor tiempo. ¿Más preguntitas? No. Gracias por su tiempo. Gracias a Volvi y a su equipo. ¿Ya? Adelante. No. Mira, ellos estaban haciendo referencia, que te lo podemos compartir. Yo hace mucho tiempo contraté unos servicios donde en general te lo anclo de esta manera: 400 a 600 calorías, mayormente de carbohidratos. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo he empezado a optar? Hay un protocolo que Pepitico usa, y Franny, el que estaba haciendo ilusión, que lo que hace es una bebida isotónica, una proteína whey, lo que te está dando es 2 líquidos, o sea que te estás hidratando. Tiene una cantidad, creo que eran 2 tazas y media de compota unsweetened. Sí, pero en general. Hay más si es Ironman, pero en general. Puré de manzana sin azúcar. Entonces, tiende a ser mucho volumen, pero es mucho líquido. Lo que ese protocolo está queriendo, y un guineo, o sea, es mucho. Lo que ese protocolo está queriendo hacer es sobrehidratarte. Y no estás consumiendo mucho sólido. Está diseñado para ser versátil, porque va desde un medio maratón, creo, hasta un Ironman. Entonces, ¿qué tú estás queriendo buscar? Que si tú estás en un medio Iron, en un Ironman, o inclusive en un maratón, ¿qué busca el pasta party? La pasta tiende a ser no mucha fibra. Entonces se digiere y no está creando mucho bolus en términos de que sea algo que tú tengas que evacuar. Entonces, si tú cenas a las 8 de la noche, te levantas y tú te vas a carrera, tú estás terminando, digamos, hay algunos casos que no son, pero que tú estás terminando el mediodía, ¿cuánto tiempo ha cruzado? Entonces ya quizás te está tocando ir al baño. Entonces, mientras menos volumen tú estés utilizando en términos de alimentos y se vuelva más compacto, mejor, porque te fuerza menos ir al baño. Eso es parte del porqué de la pasta. ¿Ok? Entonces, si en el desayuno tú mayormente lo que estás utilizando es un purecito y mucho líquido, no te está dando necesidad concreta de pararte al baño. Pudieras tener que orinar. Entonces ahí ya viene un tema de, en tu caso particular, cómo empiezas a crear tu protocolo de que a qué hora es mi carrera. Si yo sé que yo siempre me estoy practicando mi protocolo y yo 2 horas y media antes me levanto, me como lo que me tenga que comer, aunque me quede acotadito,
ya me toca cambiarme y salir a la carrera, bueno, pues salgo a la carrera. Eso es algo que aquí se nos hace difícil practicarlo por la hora que uno corre. Si uno estuviera viviendo fuera, en Nueva York, en Boston, en clima templado, tú pudieras salir a correr a las 8 de la mañana. Aquí uno se está levantando súper temprano para salirle corriendo al sol. Entonces, en una o dos de la carrera larga, yo te recomendaría que trates de practicar lo que tú vayas en carrera, o sea, el desayuno concreto. Podemos pasarte el protocolo que yo he compartido con algunos, ¿ok? Yo con el tiempo lo he ido modificando un poquito y lo que he empezado a utilizar es una bebida de recuperación, ¿ok? O sea, un recovery que pudiera tener unas 300 calorías. El que yo uso en particular se llama Ultragen. Tiene un sabor como muchas de esas cosas que quizás no es el más agradable, pero tiene 320 calorías. Tú le agregas un guineo, son 520, 320, 420. Entonces, si le agregas un isotónico y alguna otra cosa que tú te sientas cómodo, tú estás bordeando ya las 600 calorías y es mucho líquido y se siente menos pesado que el protocolo de la compota. Pero prueba los dos y mira a ver qué te funciona. La idea es que te funciona. Hay gente que usa un sándwich de mantequilla de maní con carbohidratos. Ese es como un classic, o sea, eso es típico. ¿Qué te funciona a ti? Si tú quieres estar masticando en la mañana, hay gente que dice, mira, yo tengo que masticar. Muffins funcionan súper bien. Por ejemplo, uno que va afuera, Starbucks, 400 calorías fácil en un muffin. Entonces, si te bebes un isotónico, un guineo y un muffin, probablemente tú estás bien, pero ahí ya es una variabilidad de qué te funciona a ti en términos de que no te vaya a caer mal el muffin. ¿Está cool? 2 horas y media antes a 3 horas. Hay una persona que está reportando que no le está yendo muy bien en sus carreras. Cuando le preguntamos qué está haciendo, a pesar de hacerle recomendaciones, no, yo 1 hora antes de la corrida me comí un sándwich de mantequilla de maní, un isotónico, 3 guineos, un café. Estoy exagerando, ¿verdad? Ajá. Sí, o sea, uno pudiera estimar, entonces en el caso de eso, si por ejemplo vamos a Chicago, Nueva York, el caso tuyo particular, hay un video lo sacamos, Nueva York, de la particularidad de por qué, lamentablemente te está enterando ahora, pero la particularidad de por qué yo no lo recomiendo, no lo recomendamos como una primera carrera es por eso. Porque tiene una logística de salida de carrera donde es una salida tarde. Y dependiendo del corral en el que uno esté, puede salir a las 10:30, a las 11:30, a las 12:30, quizás hasta las 1 y pico. Entonces, ahí hay una estrategia. Nosotros tenemos unos videitos, yo te lo puedo compartir, de 2 estrategias de desayuno. Una cuando tú sales del hotel y una en la salida. Dependiendo de cuándo tú quisieras ser uno más fuerte o menos fuerte. Por ejemplo, si fuera Chicago, y Chicago casi todos los hoteles están relativamente cerca, entonces si la salida es a las 8, a las 9, a las 9:30, esa persona pudiera calcular y dice, bueno, me voy a levantar a las 7:30, si es a las 9, desayuno y me voy caminando. Entonces, a la hora que le toque salir, ya he hecho la digestión y ya he procesado lo que procesa. Otra cosa que no se quede, y lo vamos a tratar de hacer en otras series de conversaciones, pero siempre que vayan a una carrera, traten de hacer su fila para su baño. ¿Ok? Aunque usted no sienta ganas. ¿Por qué? Porque las filas son larguísimas. Entonces, si a usted le da ganas, cuando ya tiene que hacer que irse para su corral, no necesariamente le vaya a dar tiempo. Entonces, es mejor hacer la fila y no tener que ir, que querer ir y tener que estar esperando en fila y tomarse mucho tiempo. Ahí viene tú. Pero tú ves. ¿Más preguntas? No. Bueno, lo primerizo, aparentemente hay una estrategia de los baños que no van a estar incluidas en la charla de nuestras recomendaciones. Allí la quina de Franny y Puro, y Vivian también tenía algunas. Yo lo que quería era aportarle algo. Lo que va para venir, el patrocinador oficial de Power Gel, y ellos dan una conferencia en diferentes idiomas. Ellos tienen como muchos samocitos, dan diferentes conferencias, y una de ellas es de los gel.
Y la parte que a mí me interesó fue que ellos no recomiendan que el que no ha tomado cafeína, no recomiendan que tome cafeína de golpe. Y que inventar ese día, yo no lo recomiendo. Y dice que la cafeína es más un alucinógeno que cualquier efecto secundario. Le da un ánimo, supuestamente, un ánimo en el momento, que por eso es que ellos están tratando de opacar la información que sea como prohibida, como dopaje, y trabajan con eso. Ellos son el patrocinador oficial y cada vez que tira el maratón de Belén, tira un producto nuevo. Muchas gracias. De ahí fue que tú sacaste tu doble cafeína. Nada, nos quedamos aquí un ratico. Si tienen más preguntas que les da vergüenza hacerla en público. Si no, mucha de la información... No, claro. ¿Qué fue? Ya yo le dije, a los primerizos, busquen aquí a los rebeldes experimentados que le van a dar su estrategia, que yo no voy a hablar de eso la próxima vez en términos de eso de... Tú ves, vamos a dejarlo aquí con Nelson. Gracias, señores, por visitarnos, por formar parte de este grupo tan interesante. A ustedes que les sirve para los que están haciendo ejercicios, a mí que me va a servir para recuperar el cuerpo perdido. Aquí estamos nosotros, ya ustedes saben, para servirles con esta gran marca, con esta gran empresa, siempre invitando y estamos integrándonos cada día más en este tipo de deporte. Como han podido ver, hemos patrocinado triatlones, hemos estado siempre a la vanguardia de lo que se está viendo en el momento, la marca como está, la vanguardia también de su diseño. Así nosotros estamos con realmente lo que representa esta marca. Es un producto muy interesante y es un producto que brinda capacidades para el estilo de vida que ustedes quieren. Hasta el carro que está allá atrás, el S90 4x4, van a poder entrar y ir donde quieran ir. Señores, gracias.